Bienvenidos todos un día más a otro nuevo programa del podcast de Xoán de Lugo, Conservando la Cabeza. En este tercer episodio tengo el placer de que me acompañen los dos hermanos Carreiro. Tenemos a Dani con nosotros como siempre y hoy también nos acompaña afortunadamente Óscar, que últimamente lo tenemos un poco ocupado en el máster de Jesús Huerta de Soto, pero lo tendremos también por aquí bastante a menudo. Y bueno, como contamos con él hoy, pues vamos a hablar sobre algunos de los temas que él está investigando en estos últimos años y vamos a hablar de imitación, de la importancia de la imitación en el capitalismo, ya que siempre se está hablando de innovación y de la importancia de la innovación y demás, pero muchas veces dejamos de lado la importancia también que tiene la imitación en el proceso de, bueno, del capitalismo. Así que nada, sin más me gustaría que Óscar nos contara un poquito, bueno, qué es esto y por qué es tan importante al final. Pues, como decías tú, generalmente se menciona siempre al hablar de uno de los motores del capitalismo o de crecimiento económico como lo de la innovación, lo que es completamente cierto y no es el interés que tengo por la imitación no tiene nada que ver con lo de criticar la idea de innovación o de innovadores o de creadores o de gente que desarrolla nuevos productos o nuevas formas de organización industrial o esa idea en general. Obviamente no, porque eso es muy importante, pero es cierto que a la innovación no le faltan defensores o admiradores y en cambio la imitación tiene bastantes menos defensores. Suele considerarse desde un punto de vista más negativo y como si fuera algo necesariamente malo o que no es útil dentro del proceso de crecimiento económico. Y sin embargo, creo que hay una serie de elementos o de puntos en los que la existencia de la imitación no solo es beneficiosa, sino que en muchos casos resulta imprescindible para que pueda alcanzarse, para que pueda aprovecharse plenamente lo del desarrollo económico, lo de la mejora de la condición material de vida que se produce gracias al capitalismo. Por ejemplo, en cuanto a la idea de elementos o de efectos económicos en los que la imitación juega un papel importante es en la propia idea de la eficacia del capitalismo a la hora de lograr la asignación de recursos y la movilización de los factores de producción a aquellas actividades que reflejan los productos o los resultados que son realmente útiles para satisfacer las necesidades de los consumidores. En ese proceso, la imitación es fundamental, porque como explican, por ejemplo, Ludwig von Mises en Acción Humana o en cualquier otro de sus tratados, lo que sucede cuando hay la aparición de un empresario, digamos, innovador, que encuentra una nueva forma de satisfacer valoraciones de los consumidores, es que fundamentalmente encuentra una nueva aplicación de factores de producción en las que estos tienen una productividad marginal más alta, es decir, que esos factores se podían utilizar en una actividad en la que el resultado que iba a haber de esa actividad iba a tener una valoración más alta por parte de los consumidores, es decir, que era una mejor utilización. Y va a ser el hecho de que descubra eso de donde pueda obtener beneficios. Porque va a haber una discrepancia entre el precio que va a poder obtener y el coste que van a tener esos factores productivos, porque están infravalorados en el mercado. Pero cuando eso ocurre, en el mercado aparecen imitadores, aparecen otros empresarios que se dan cuenta de que este empresario está obteniendo beneficios y atraídos por eso, se embarcan en la misma actividad. Y por eso decía Mises que el beneficio empresarial que es efímero, porque tiende a desaparecer, que ese proceso de imitación a lo que conduce es a que por una parte aumente la oferta del producto y por lo tanto desciende el precio del producto y al mismo tiempo aumenta la demanda de esos factores productivos y entonces ceteris paribus aumenta el precio de esos factores. Entonces ese margen en el que existía ese beneficio empresarial a la larga acaba apareciendo. El resultado final de eso sería esa situación de equilibrio que no se llega a alcanzar nunca, ¿no? Que quedaría representada en la obra de Mises por lo del
la economía de giro uniforme, pero que, como dice él, que eso no existe, no es real, porque las valoraciones están cambiando continuamente. Pero en este elemento, lo que en relación con lo que estamos hablando, lo que es importante es que es precisamente el hecho de que existen esos imitadores lo que contribuye a acelerar y hacer efectivo el movimiento de recursos en esa dirección productiva. Y hace, por lo tanto, que esa capacidad coordinadora del mercado, que es la que permite la utilización de los recursos de la manera más eficiente posible, que se lleve a cabo. Entonces, ese fenómeno de imitación ahí es fundamental, es muy importante. Es, por ejemplo, lo que se explica también en cuanto a lo de controles de precios, los efectos negativos que tienen, es la idea de que si no hay controles de precios, es lo que permite que los recursos o los productos que se dirijan a aquellas zonas donde son más valorados, que es un ejemplo clásico como lo de si hay una catástrofe en algún lugar, como el huracán Katrina o algo así, y hay una escasez de agua, obviamente el agua en esa zona va a aumentar de precio y eso es una señal que indica a los empresarios que la gente o que la valoración de ese producto que es más alta allí. Y entonces esa señal es la que inicia el proceso que va a hacer que ese producto acabe llegando allí. Y conforme va llegando y va aumentando la oferta, entonces el precio se va a ir reduciendo. Es ese ejemplo de coordinación. Pero para que esa coordinación pueda tener lugar hace falta que, sí, claro, siempre, obviamente es importante lo de los innovadores y la gente que se da cuenta y los primeros, pero si no hubieran los segundos y todo lo que llega, no se produciría de la misma manera, en la misma medida y tan rápidamente. Entonces, en ese sentido, es un elemento que resulta muy importante, el de la imitación dentro del propio proceso económico del mercado. De hecho, parece que si la ausencia o las barreras institucionales a la posibilidad de imitar también tienen efectos negativos sobre la innovación, porque al consistir en algunas, por ejemplo, patentes o protección de propiedad industrial o cosas similares, al establecer una barrera para impedir que otros empresarios puedan imitar determinados procesos de producción, determinadas técnicas, se establece una tendencia que esos beneficios precisamente dejen de ser efímeros, porque hay una protección institucional. Entonces, hay un autor chino que se llama Kai-Fu Lee, un libro se llama Superpotencias de la inteligencia artificial, y en algunas cosas que dice están bien, luego hay otras cosas más polémicas, pero una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista que dice es que las empresas chinas en cuestión de inteligencia artificial ahora mismo están siendo más potentes que las empresas de Silicon Valley, porque la cultura empresarial china, entre otras diferencias que hay, lo de copiar se ve como algo perfectamente aceptable. Entonces hay una competición mucho más feroz, se copian todos unos a otros y la innovación, también además, él dice que estamos en una época de aplicación más que de desarrollo, y en las épocas de aplicación aquellos que son capaces de imitar mejor y modificar determinados aspectos son más capaces o triunfan en el mercado porque no pueden estancarse. Sí, una de las críticas que se suele hacer a lo de la idea esta, de lo de la imitación y a lo de la necesidad para justificar o defender la imposición de patentes es la idea de que hay ciertas industrias que requieren una gran inversión inicial de capital, como por ejemplo, uno de los ejemplos que se suele poner es el de la producción de fármacos. Y que por lo tanto que el hecho de la posibilidad de que haya imitadores que reduce el incentivo a la innovación en ese campo. Pero a mí no me acaba de convencer ese tipo de argumento porque se pueden encontrar numerosos ejemplos de industrias en las que era también necesaria una inversión importante de capital y en las que, sin embargo, la existencia de patentes que se demostraron como un impedimento a la innovación y no lo contrario. Y un ejemplo clásico es el de en la revolución industrial, en el desarrollo tecnológico, el hecho de que BAT, que patentó su modelo de máquina de vapor, que lo que tenía de especial era que tenía un condensador separado, y lo que eso tuvo como resultado no fue que promovió el desarrollo económico, la innovación, sino que tuvo el efecto contrario, de que muy pronto después de que
va a patentar a eso. Ya existían modelos que eran más eficientes, que eran tecnológicamente más avanzados, pero que no pudieron ser empleados precisamente por ese hecho. Y otro ejemplo también es el de Ford en la industria del automóvil en Estados Unidos, en la que otros competidores intentaron, a través de lo del establecimiento de patentes, de limitar la competencia y la innovación que Ford estaba mostrando en ese campo. Entonces, en realidad, conduce en muchas ocasiones a esa idea, a lo que decía Rothbard, de que se pueden dormir en los laureles los empresarios porque ya tienen unas rentas garantizadas y constituyen básicamente un sistema parecido al del proteccionismo en el comercio internacional. Sí, porque bueno, es cierto que incluso dentro de los libertarios hay mucha gente que defiende todo esto de tanto las patentes como la propiedad intelectual, como bueno, este tipo de herramientas que al final lo que hacen es dificultar el proceso capitalista, y es que además tampoco están extendidas a todos los sectores, ¿no? Como decías, Óscar, se pone la excusa de que, bueno, de que hay sectores que necesitan una mucha mayor inversión, entonces se hace como más necesario, pero sigue habiendo muchos donde no existe tal cosa como las patentes. Lo hablábamos también, bueno, en el panel que tenéis vosotros de una de las xuntanzas de Xoán de Lugo, como la... por ejemplo, en la cocina, la alta cocina no tiene patentes y sigue habiendo muchos bueno, chefs con estrellas Michelin y tal que siguen siendo igual de apreciados, independientemente que cualquiera pueda coger su plato y copiarlo idénticamente en un restaurante. Entonces, ¿por qué creéis que pasa esto? ¿Por qué creéis que aún dentro del movimiento libertario hay tanta gente que sigue defendiendo este tipo de cosas como las patentes o la propiedad intelectual? Bueno, creo que es precisamente por el hecho de que tiene ese nombre de propiedad intelectual. Y entonces parece que es como una forma de defensa de derecho de propiedad y suena algo de defensa del capitalismo, del libre mercado. Pero el problema con eso es que no es algo que sea o que constituya realmente algo sobre lo que se tiene un verdadero derecho de propiedad. No es algo físico, material, que tenga escasez en el sentido de que el control que yo tenga sobre ese recurso impide necesariamente el control que tenga otro de ese recurso, sino que es un elemento en el que no existe ese tipo de elemento, de ese tipo de relación. Entonces, igual es ese motivo, el hecho de que se le llama propiedad, el que hace que haya gente que crea que es un elemento del capitalismo, del libre mercado. Pero yo estoy más con la opinión de que no constituye un verdadero derecho de propiedad. Además, ahí tiene relación lo de esto, de lo de la imitación, con lo de la competencia institucional, porque solo se protege eso o se considera negativo lo de imitar determinadas cosas y no a otras. Una de las ventajas que se ve de la competencia institucional o de la competencia fiscal entre cuando hay múltiples jurisdicciones es que aquellas jurisdicciones en las que se establecen determinadas medidas que son muy predatorias, pues tienden a resultar más perjudiciales para los ciudadanos, que tienden a votar con los pies e irse a otras jurisdicciones más atractivas, y eso fuerza a los determinados representantes de las jurisdicciones políticas a imitar el comportamiento de aquellas que son más efectivas. Entonces se ve también como en este tipo de situaciones, incluso en términos institucionales o políticos, lo de la imitación es sobre todo si tenemos una fragmentación política, la imitación es una potencia, una fuerza muy positiva. Y de hecho la imitación incluso en términos tecnológicos, no es algo que los estados en sí mismos no hagan, porque por ejemplo, en cuestiones de, por ejemplo, cuando fue en la investigación atómica, la investigación militar, están intentando continuamente imitar a los demás estados para evitar que otros que consigan una ventaja que pueda resultar para ellos muy, muy positiva. De hecho, la historia militar básicamente constituye la historia de episodios de imitación en cuanto al desarrollo y aplicación de tecnologías, de tácticas y de estrategias, que es cuando se ve que históricamente que hay alguna cultura o algún reino que obtiene algún tipo de ventaja militar o una aplicación, como por ejemplo cuando aparecen en la Edad Moderna los piqueros en Suiza,
que constituyen un nuevo tipo de formación en el que los soldados pelean de manera arreglada en formación con picas que son como una especie de lanzas de un cierto tamaño. Eso resulta después imitado por otros. De hecho, los ejércitos con los que España construyó el imperio se construyeron así en parte con esa imitación de los piqueros suizos que realizó el Gonzalo de Córdoba en la organización de los ejércitos así en las guerras en Italia. Luego, con combinación de otros elementos, ahí como combinación de arcabuceros y también de elementos de caballería. Pero generalmente se suele ver que es ese sistema, un sistema en el que aparecen ciertas ideas o ciertas formas de combatir, de tácticas o de organización, y se extienden por otros competidores que los imitan, los desarrollan, los mejoran, hay una evolución y es un proceso que sigue continuamente. Obviamente, en ese sentido, claro, no sería algo que es positivo, ¿no? Lo del el conflicto bélico de estados, pero es también una idea en la que se ve cómo también están procediendo a ese fenómeno de la imitación y cómo eso contribuye al desarrollo táctico estratégico. Claro, lo que se puede ver es que como hay una cierta hipocresía a la hora de determinar qué tipos de imitación, precisamente en un sitio donde la imitación puede producir ventajas económicas, ahí se considera como que es negativo. Sin embargo, en un sitio, una competencia de lo que se puede, a lo mejor, depende también de cómo se haga, pero donde puede ser una competencia por males o por el uso de la violencia, sin embargo, ahí generalmente no se considera que es negativo, lo cual parece que es una cierta hipocresía. Sí, pero la imitación es algo como muy natural al hombre, ¿no? Desde el mismo lenguaje. O sea, no... Claro, ese es otro de los aspectos que se pueden destacar de la importancia de la imitación, en el sentido de que se puede entender la propia educación, la educación de los niños, que los integra dentro de la sociedad y dentro de los valores o del conocimiento que existe dentro de un momento concreto de una sociedad humana, como una especie de proceso también de imitación, o al menos en el que la imitación juega un papel muy importante. El problema es que cuando se habla de imitación se suele pensar que es algo que sucede de manera mecánica y que no constituye, no tiene ningún valor cognitivo o ningún valor creativo. Y en realidad la imitación es también un proceso creativo y es un proceso que exige de la participación y del desarrollo de las facultades intelectuales de la persona que lo está realizando. Y esto se ve, por ejemplo, en estudios en cuanto al desarrollo infantil que se realizaron así para ver elementos de aprendizaje con niños muy pequeños, y se realizaron experimentos en los que se intentaba analizar así ver elementos de imitación, y en los que había un adulto que tenía que encender una luz, tenía que encender un interruptor de la luz, pero tenía las manos ocupadas. Y como tenía las manos ocupadas, entonces encendía la luz de otra forma, encendía la luz agachándose y dándole con la cabeza. Y después estaban los niños mirando y se les incitaba a los niños a que realizaran lo mismo, pero los niños encendían la luz o encendían el interruptor con las manos, no le daban cabezazos. Y eso implica que entendían cuál era el objetivo de la acción. Y entonces utilizaban el mejor medio a su disposición para alcanzar ese objetivo. Y eso es un elemento que no se suele tener en cuenta en cuanto a la idea de la imitación, que implica el concepto de fines y de medios. Y esto es importante en el sentido de la educación o del aprendizaje, en el hecho de que, por ejemplo, cuando se aprenden distintas técnicas, como puede suceder, por ejemplo, en el entrenamiento deportivo, como en el boxeo, por ejemplo, si se enseña de ciertas técnicas que están estandarizadas, pero cuando un alumno aprende realmente es cuando entiende cuál es el objetivo, cuál es la función de esa técnica, por qué se hace. Y se dice de los grandes boxadores que entonces es cuando pueden entender cuándo pueden romper esas reglas, porque saben cuál es el objetivo que tiene esa técnica concreta o esa manera de hacer las cosas. Entonces puede saber cuándo puede resultar conveniente hacerlo de otra forma distinta. Por eso aprender, en ese sentido, ese hecho de la imitación implica también un elemento creativo en el que uno tiene que
intentar entender cuál es el fin de lo que está aprendiendo o intentando imitar y ver cómo es la aplicación de eso. Es lo que permite que pueda haber, a partir de procesos de imitación, luego procesos de innovación y de creación y de mejora de cosas adquiridas. Y de hecho, también cuando se habla, por ejemplo, de la importancia de la tradición, por ejemplo, para algunos autores conservadores, que no desprecian el uso de la razón, para decir que no hay incompatibilidad entre la razón y la tradición, se dice precisamente que lo de la tradición es una forma de acumular el conocimiento, que en parte influye por la imitación a través de un largo proceso de descubrimiento, de un periodo temporal muy largo de descubrimiento, lo que permite que luego tú liberes las capacidades o que no tengas que empezar a hacer desde cero y que puedas utilizar la razón para descubrir nuevos elementos que son luego integrados dentro de la tradición previa. Y así es como se va avanzando progresivamente. Por eso ni la razón es incompatible con la tradición, ni la innovación es incompatible con la imitación, sino que son complementarias y necesarias mutuamente. Sí, de hecho, por ejemplo, de un autor conservador, Gilbert Keith Chesterton, hacía una crítica del taoísmo y de la tradición china, que puede ser injusta en el sentido de que igual no representó fielmente esa tradición, pero el principio al que se refiere creo que es completamente correcto. Y decía que lo criticaba en el sentido de que lo importante no es respetar una tradición porque es algo que se viene repitiendo desde hace tiempo, como si fuera algo que se ve en un museo que viene de fuera, sino que lo importante es el principio que hay detrás de los elementos de la tradición. Esos elementos de la tradición se mantienen porque surgen de un cierto principio, de una cierta idea sobre lo que es verdad o lo que está bien o lo que funciona, y que entonces la tradición lo que hace es mantener ese principio con una cierta forma, pero no es simplemente repetir por el mero hecho de repetir, sino que es repetir con una intención, con un sentido y no implica la posibilidad de mejora o de cambio. De hecho, la crítica en principio está bien, la crítica concreta al confucianismo sí que es errónea, porque el propio Confucio reconocía exactamente ese punto de vista. Cuando él hablaba de lo que es una especie de tradición, defendía lo que se llaman los ritos, el Li, que son unos grandes principios de comportamiento que rigen la acción de los seres humanos y que se deben integrar en las actitudes de todos los individuos. Él decía que eso no era algo que estaba muerto y completamente establecido, sino que había determinadas cosas que, si no atentaban contra la verdad esencial, sino que contribuían o eran necesarias porque hubo determinados cambios históricos que no afectaban elementos esenciales, entonces esos cambios en la tradición eran aceptables. Cuando no eran aceptables era cuando iban contra el principio esencial subyacente. Y eso entonces es lo que permitía tanto el mantenimiento de la tradición como la adaptación a nuevos cambios sociales o nuevos periodos históricos. O sea que realmente Confucio estaba de acuerdo con lo que decía el propio Chesterton. Sí, y ese es otro punto también en el que la imitación es importante, en el sentido de que, por ejemplo, para el capitalismo, que es lo que Bastos está menciona de manera recurrente, que los valores son muy importantes para el sostenimiento del sistema de organización socioeconómica que es el capitalismo, que no es la idea de que, por ejemplo, el capitalismo lo que busca es la satisfacción inmediata y el hedonismo, sino que precisamente es lo opuesto, que depende del ahorro y de la capacidad de sacrificio y de la capacidad de retrasar la gratificación inmediata y elementos de ese estilo. Y por eso es también otro de los elementos importantes de la imitación en relación con lo del capitalismo, es en el hecho de que hace falta un cierto tipo de valores para que un sistema social se mantenga, y los valores se transmiten fundamentalmente a través de un proceso de imitación. Y esto es algo que históricamente se puede comprobar en cualquier cultura, en cualquier periodo histórico. Y también en el terreno filosófico, en el terreno académico, fue algo señalado por un gran número de autores. Que, por ejemplo, ya lo decía Aristóteles hablando del concepto de la mimesis, que se puede traducir como imitación, y que era importante no solo en ese sentido de transmisión de valores, pero también en un sentido
creativo artístico, por ejemplo, al intentar reflejar la obra de la naturaleza, o al intentar reflejar la naturaleza. Y en cuanto a lo de los valores, por ejemplo, la civilización romana era una de las maneras a través de las cuales se intentaban inculcar en los jóvenes los valores que se consideraban propios de la cultura romana. Era a través del relato de hazañas o de hechos notables de héroes de la antigüedad de esa cultura, como por ejemplo el caso de Horacio Cocles, que era la historia de un soldado romano que evitó que un ejército enemigo entrara en Roma defendiendo un puente y se enfrentó en ese puente a todo un ejército, a todo el ejército enemigo, porque era un lugar estrecho en el que se podía permitir, hasta que murió, bueno, se tiró al río después cuando ya cerraron las puertas en la ciudad y ya entraron todos a salvo. Pero a través de esos relatos lo que se pretendía era incitar el ánimo de los jóvenes a emular a esas figuras y ese, entre otras cosas, era el objetivo de lo que llamaban de lo de alcanzar la fama. Era la emulación de las grandes personas de antaño, de los que reflejaban de manera más elevada los valores. Regulo también, por ejemplo, o Regulo, no sé dónde va el acento. Soldado romano que atraparon los cartagineses en una de las guerras púnicas y que le permitieron ir a Roma para negociar la liberación de otros prisioneros, pero con la condición de que él intentase convencer a los romanos de que persistiesen en sus iniciativas. Y sin embargo, él se comprometió a volver si los romanos no aceptaban el pacto que les hubieran hecho, y se comprometió a volver. Y aunque él llegó allí en Roma y habló, les pidió que no aceptasen el pacto, se podía haber quedado en Roma, y sin embargo, como él era noble y había cumplido su palabra, volvió junto con los cartagineses, que lo torturaron hasta matarlo. Y sin embargo, él se considera como una figura ejemplar y a imitar, porque era alguien que cumplía su palabra y que por lo tanto era noble y que era fiable. Y lo mismo sucede luego en la civilización cristiana, que es la idea de la imitación de Cristo, la idea de que es Cristo el personaje paradigmático al que un cristiano debe imitar en su búsqueda de la santidad, y es los hechos de la vida de Cristo y de lo que se puede leer en la Biblia y de las virtudes y del comportamiento que tuvo, lo que tienen que imitar los cristianos. Es decir, que en realidad en todas las culturas se hace de esa manera. El asunto que habría que discutir, claro, es cuáles son los valores que son correctos y que son adecuados y cuáles son dignos de imitación y cuáles no, porque eso obviamente cambia en distintas culturas, va a haber modificación en muchos de esos. Pero es del mismo sistema que se emplea también, que emplea el Estado, por ejemplo, para intentar asegurar el poder, para intentar asegurar la aquiescencia de los ciudadanos, la de intentar establecer ejemplos a imitar de lo que son los buenos ciudadanos y de las cosas que se hacen. Era lo que se hacía también cuando se quería, por ejemplo, defender la conscripción obligatoria durante el ascenso de los estados nacionales a partir de la Revolución Francesa, y para enardecer el ánimo militar de los jóvenes y para mandarlos a la guerra a Francia contra Prusia o así, se hacían las mismas cosas. Y en la actualidad también, para que seamos ciudadanos responsables y no contaminemos el planeta y no destruyamos el medio ambiente y todo, y respetemos lo del COVID y todo esto, pues también es la idea de poner así cuáles son los ejemplos a imitar de los buenos ciudadanos y avergonzar a los otros, a los que se consideran los malos ciudadanos. La discusión ahí es en relación a cuáles serían los valores adecuados o los valores buenos o los valores que son proclives para que son justos, que son correctos, que son verdaderos y que son proclives para el desarrollo social. Pero el método en general está claro que es el método de la imitación. Sin ese sistema de imitación no puede haber el desarrollo de un sistema de valores que dé cohesión a una cultura.
Sí, desde luego, sin imitación probablemente no pueda haber ni siquiera civilización, porque es imprescindible eso, como hablamos, ya no solo en el capitalismo, sino a la hora de aprender el mismo lenguaje, las actitudes o cómo comportarse ante la vida o cómo decía Óscar, encender una luz. Pero bueno, la imitación también está sometida a veces a desvíos o a que se puede empeorar lo que estás imitando, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas cosas. El Estado al final, por ejemplo, es un conjunto, un cúmulo de imitaciones de otras cosas, por ejemplo, de lo que hablamos muchas veces de la desacralización de la religión o cómo imita pues ciertas cosas que tiene la religión como los sacramentos y demás, o mismo dentro de la propia religión, porque es otro tema del que me gustaría hablar mucho en este podcast, un poquito de religión y cómo se producen desvíos que pueden empezar con imitando o copiando ciertas cosas, pero que luego, digamos, las empeoran, ¿no? Y, por ejemplo, sería, dentro del catolicismo podríamos hablar del gnosticismo, que también es un tipo de imitación mal llevada, ¿no? Sí, sí, el gnosticismo sería o era una serie de corrientes filosófico-religiosas que aparecieron en torno al siglo III, II antes de Cristo, en el Mediterráneo, en la civilización donde estaba el núcleo de la civilización clásica, generalmente hacia Oriente. Y en términos generales se puede hacer una generalización así de los principios básicos de lo que son del gnosticismo, que de hecho es lo que realiza, por ejemplo, en su libro Hans Jonas. Y básicamente es la idea de que creer que el mundo está mal hecho, que resulta del fracaso del Dios creador. Es uno de los mitos cosmogónicos de las religiones gnósticas, es la idea del fracaso del Dios creador, que está expresado en distintas elaboraciones con mitos distintos, pero fundamentalmente el Dios que crea el mundo es o bien un Dios menor, envidioso, incompetente, o bien la creación del mundo corresponde al final de un fracaso general del Dios superior o supremo. Y esa idea está relacionada con otras ideas, con la de creer que el mundo es una especie de cárcel. Viene siendo como la idea de decir que el mundo es realmente el infierno y que entonces que la salvación consiste en evadirse del mundo, en ser capaz de salir del mundo. Tiene también una connotación negativa de la materia y una connotación favorable del espíritu. Y la idea en general entonces es la de intentar evadirse de esta cárcel que es el mundo material y alcanzar la salvación a través de eso. Y fundamentalmente es a través de un proceso que se llama amnesis, que es la pérdida de la amnesia o la recuperación de la memoria, y es a través precisamente de conocer ese mito cosmogónico de cómo sucedió ese fracaso de la creación primigenia. Y eso es importante en el sentido de que, por ejemplo, un científico político que se llamaba Eric Voegelin consideraba que el gnosticismo era el fundamento de los movimientos políticos modernos, en el sentido de que los movimientos políticos modernos, o muchos de ellos, los identificaba, por ejemplo, con los movimientos totalitarios, como con el comunismo o el nazismo, también consideran que el mundo está mal hecho, que el mundo es como una especie de fracaso y que es necesario una reformulación completa del mundo. Y entran en lo que Voegelin llamaba el mundo de ensueño en el que se cree que lo que existe de manera material está mal o es un error o es algo que está torcido y que entonces que hay que reformular. Pero en ese sentido Hans Jonas tuvo una crítica, tuvo discusiones ahí con Eric Voegelin, porque es cierto que hay un principio que no parece tan propio del gnosticismo, lo que dice Voegelin, que es en la idea de la capacidad del hombre para dar forma o para cambiar este mundo que está mal hecho. Hans Jonas decía que insistía que el gnosticismo, la idea es la de evadirse del mundo, la de salir del mundo, la de escapar de esta cárcel material. Y entonces decía que las manifestaciones modernas de eso eran el existencialismo y el nihilismo. Y en ese sentido, Voegelin reconoció luego que
había sobreestimado o exagerado lo de la importancia del gnosticismo, porque había otros fenómenos similares que también venían antiguos dentro de la historia del pensamiento europeo, que tuvieron mucha importancia también, aunque el gnosticismo fuera el primero y fuera un fenómeno que influyó en todos estos. Y estos fenómenos se pueden agrupar dentro de lo que algunos autores llaman la tradición esotérica europea, e incluiría ramas filosóficas o digamos, o mágicas, como por ejemplo la del hermetismo, la del cabalismo, la de la alquimia y también ciertas ramas del milenarismo. Porque fundamentalmente la diferencia que tienen estas corrientes en contraposición al gnosticismo es la idea de que el hombre tiene la capacidad para reformar completamente el mundo material y para darle una nueva serie de normas o de leyes, para hacerlo ex novo completamente, como si la materia fuera simplemente arcilla que en las manos de las personas adecuadas se convierte en el material que puede dar lugar a la creación de un nuevo mundo. Y esto fundamentalmente viene más de la filosofía hermética, que empezó a expandirse en Europa a partir del Renacimiento por la obra de un humanista que se llamaba Marsilio Ficino, que fue el que tradujo el Corpus Hermeticum del griego en Florencia. Y en el hermetismo existe esta visión que es más activa del ser humano. Tiene la misma idea de que el mundo está mal hecho, pero tiene la visión activa de que el hombre o ciertos hombres especiales, a través de un conocimiento secreto, pueden dar nueva forma al mundo, pueden reformularlo completamente y hacerlo perfecto. Y eso es lo que cuadra más perfectamente con la idea de la expresión de Voegelin, que le llamaba la inmanentización del eschaton, que se refería a la intención de muchos movimientos políticos por alcanzar el fin de los tiempos y la perfección, es decir, la eliminación de todo tipo de contradicciones y de sufrimientos y de problemas, y erradicar la escasez, erradicar el hambre, lograr la inmortalidad, erradicar todos los problemas. Y lograr esa idea que es más propia de la idea de una idea de trascendencia o una idea religiosa a la que se puede alcanzar, pero no en este mundo, sino en el más allá, pues hacerlo aquí, en este mundo. A eso se refiere con lo de inmanentizar eso. Y para lograr eso, de esa inmanentización del eschaton, hace falta más esa visión activa que cree que el hombre tiene esa capacidad para hacer eso y que tiene acceso a un conocimiento secreto que le va a permitir obtener ese poder infinito, más que la parte del gnosticismo. Entonces, el gnosticismo tendría influencia en la idea de que el mundo está mal hecho, está completamente, es un error, y de que y el hermetismo y estas otras corrientes tendrían más influencia a la hora de establecer esa visión de ciertas personas como los agentes que van a resolver ese problema. Y aunque parezca algo así también esotérico o desprovisto de conexión con la realidad, yo creo, en mi opinión, que está muy conectado con la realidad, porque muchos de fenómenos sociales que ocurren ahora siguen esa idea. Y creo que se puede trazar una genealogía de historia de ideas que lleva hasta esto, como por ejemplo la idea de que no existen elementos dentro de la naturaleza humana, que no existe una naturaleza humana, sino que la naturaleza humana es completamente moldeable o que depende de la propia voluntad humana, como por ejemplo en el hecho de decir que no existen sexos, sino que eso es algo que puede fluir o que puede crearse o que puede depender única y exclusivamente de la voluntad humana. En el hecho también, en la idea del transhumanismo, que es una rama, digamos, de filosofía de la ciencia o de algo así, en la que creen que se puede alcanzar realmente a través de la investigación científica la inmortalidad y procura alcanzar el objetivo es alcanzar la inmortalidad, o elementos otros como lo de básicamente la idea de la justicia social, que es la idea de que el mundo está mal hecho y hay que reformularlo de nuevo. Y es básicamente las mismas ideas que también existían en la revolución bolchevique, en el comunismo y en el totalitarismo nazi. La idea de eso, de que iba a reformar el mundo que estaba completamente torcido y estaba mal hecho, y lo iban a hacer a través de unos grandes hombres que tenían un conocimiento especial y iban a alcanzar de esa forma el paraíso. De hecho, en ideas como, por ejemplo, la idea de que
para el catolicismo la idea del cuerpo, de la materia, es algo noble y es algo bueno, porque pertenece a la creación. Entonces se considera que el cuerpo es un compuesto, el ser humano es una sustancia compuesta de cuerpo y de alma. Y no puede separar la una de la otra sin producir un grave daño. Es decir, incluso después de la muerte, cuando el cuerpo se pierde, únicamente se mantiene el alma, solo puede subsistir por la acción de Dios hasta la resurrección de los cuerpos. Y por eso es tan importante lo de la resurrección de los cuerpos, porque en cierto sentido es como una amputación. Esto quiere decir que el cuerpo es una parte fundamental de la identidad. Sin embargo, para los gnósticos el cuerpo es como una prisión, como una cárcel donde está aprisionada la chispa divina, que es la parte verdadera donde se construye, donde se mantiene la identidad. Para aquellos que consideran, por ejemplo, ciertas ideas así, por ejemplo, de transgéneros o transexuales que consideran que su identidad no se corresponde con lo de su cuerpo, se corresponde muy bien con ese tipo de ideas, porque también consideran como que están atrapados dentro de una cárcel y que tienen que salir. Y los transhumanistas también consideran que el cuerpo humano realmente es una máquina muy deficiente, entonces que se puede mejorar a través de esas ideas, como por ejemplo de los que se correspondería más bien con lo de los herméticos. Y entonces hay también un odio o un desprecio de la materia. Pues sí, sin duda es un tema muy interesante, porque además parece que la política tampoco está exenta de este tipo de imitaciones, o la idea del Estado, ¿no? Ya que al final lo que intenta un poco la idea de Estado moderno es sustituir a Dios por la propia institución del Estado y traernos, como decíais, un poco al paraíso en la tierra, ¿no? La justicia, el cambiar esto y volverlo un lugar idílico. Y encima también, pues, aplicando un poco el cortoplacismo, pero no solo imita eso, que decir, también lo podemos ver con lo del matrimonio civil, que es un intento de desacralizar o coger los ritos religiosos y hacerlos, y tenerlos bajo control en el Estado, o la idea de copiar los días festivos típicos de la religión, y poner el día de la Constitución o el himno o este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí que es cierto, claro, si entendemos que el elemento, la naturaleza del poder es la idea de perpetuarse y de aumentarse y de sostenerse, el hecho de que las instituciones políticas lo que buscan es aumentar el poder y mantener el poder, o las élites que están al control de eso. Yo creo que uno de los elementos, primero que lo vieron siempre, fue lo del control de la religión, como en las civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, en las que se consideraba que era el rey como una especie de vicario de los dioses o representante de los dioses en la tierra, que era el que aseguraba que existiera el orden cósmico y que se mantuvieran en los cauces de los ríos y la fertilidad de los bosques y de los cultivos y de todo eso. Pero creo que a partir del Renacimiento, como explica el propio Voegelin, pero hubo después muchos otros autores que estudiaron ese elemento, como por ejemplo Stephen McKnight, en los estados lo que hacen es recibir influencias de esas corrientes que se pueden agrupar dentro de ese nombre de tradición esotérica y aprovechar otros elementos también para intentar lograr sacralizarse o adoptar un aire de ser una institución que resulta sagrada. Y también imitan elementos de la Iglesia Católica. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de la utilización por parte de juristas de conceptos que formaban parte de la teología cristiana o de elementos de filosofía cristiana, como conceptos como, por ejemplo, de los dos cuerpos de Cristo, que después se asimila a través de la aplicación por parte de juristas en la época moderna en el concepto de los dos cuerpos del rey, en la idea de que el rey tiene dos cuerpos, uno natural que muere y luego otro que es el reino que permanece, y entonces el rey nunca muere. Y la idea entonces de que es el rey el que representa ese colectivo total, que después perdería esa parte identificada con el rey, especialmente con Rousseau, y se volvería más con la representación de la idea de la nación o del Estado-nación.
pero existiría esa misma imagen de representar al Estado como una entidad así que tiene ese cuerpo, que de hecho sería más o menos como la imagen que sale o que salía en la versión original del Leviatán de Hobbes, en la que aparecía un gigante que estaba, su cuerpo estaba compuesto por pequeños homúnculos que eran la gente que formaba parte de ese reino. Y hablando de Hobbes, otro concepto también que aplicaron estos juristas o que aplicaron los estados para intentar sacralizarse y adoptar una imagen así de que es una institución sagrada, una institución trascendente, sería el de la adopción del concepto de el poder absoluto de Dios, que es un concepto de la teología cristiana en referencia a la idea del poder o de la omnipotencia de Dios. Y había dos conceptos básicos en relación a esto. Uno sería la potencia absoluta y otro la potencia ordinata. Y ese sería el poder absoluto de Dios o el poder ordenado de Dios. Y autores que hablaban más del poder ordenado de Dios se referían a la omnipotencia de Dios, pero que esa omnipotencia era solo uno de los atributos de Dios junto a otros como el de la perfección moral o el de la omnisciencia, el de ser el creador del mundo, el de ser bueno y racional. Entonces, el hecho de que el bien en esa tradición representa la propia naturaleza de Dios, Dios es el bien y Dios es racional, implica que el orden creado del mundo, creado por Dios, va a reflejar ese bien y ese orden racional. Entonces, la omnipotencia va a ir en ese sentido. El poder de Dios no va a resultar arbitrario. Mientras que para los autores que hablaban más, o los teólogos que hablaban más de potencia absoluta, parecía como si cualquier limitación al poder de Dios fuera como una especie de afrenta y enfatizaban más el poder de Dios para hacer cualquier cosa. Y autores que dentro de esta corriente se le llama voluntarismo, enfatizan más la omnipotencia de Dios que la idea de la racionalidad o de la perfección moral de Dios. Y el hecho es que los juristas modernos adoptaron ese concepto y lo aplicaron a la justificación de filosofía política de los monarcas. La idea de que el poder del monarca también era un poder que no podía estar limitado por nada. Mientras que en la Edad Media la idea era de que la justificación de la existencia de reinos o de reyes eran de que tenían que ser defensores del orden natural y que si realizaban alguna cosa que iba en contra del orden natural, entonces no estaban cumpliendo su función, no representaban la idea o no reflejaban la función que se suponía que tenían. Sin embargo, para los reyes era mucho más útil esta otra idea porque implicaba que no existía ningún tipo de limitación, no había nada de ley natural o de leyes viejas consuetudinarias o de elementos así que fueran a limitar la posibilidad para establecer nuevos impuestos o para actuar de manera arbitraria. Y ese concepto fue el que se acabó pasando y el que acabó también afectando luego con lo de otros desarrollos como el de la ley positiva. Y es la idea de soberanía. O la idea de soberanía, que es otro de los conceptos también que representan así una sacralización de los estados. Y hay más elementos que resultan curiosos así en ese hecho de cómo intentan los estados sacralizarse. Y en la época más así que parecen no propios de la época cuando uno los estudia. Uno de los elementos que se ve si uno estudia historia de las religiones es el hecho de que de manera plástica o artística muchas veces la manera de intentar representar el concepto de la unidad de la realidad es a través de símbolos andróginos o de representaciones andróginas. Es decir, de dioses o diosas que en realidad que tienen los símbolos sexuales de los dos sexos, manifestaciones de los dos sexos. Es una manera de intentar representar la unión de contrarios, lo que se llama coincidencia opositorio. Un ejemplo son piedras sagradas que existen en la India que le llaman el lingam y que representan el falo y la vulva. Y que está unido. Y es una forma de representar esa unidad. Lo del yin y el yang sería otra manera también de lo de representar esa coincidencia opositoria. Pues eso es interesante porque esto, que no forma parte de la tradición, estrictamente hablando, de la tradición cristiana o de la tradición occidental, reapareció luego en la Edad Moderna. Por ejemplo, reyes franceses como Luis XIV realizaban bailes, allí en los palacios,
donde aparecían vestidos de manera andrógina, donde aparecían vestidos de manera que reflejaban ser tanto un hombre como una mujer, para intentar reflejar precisamente esa idea de totalidad, de que el rey representaba la totalidad, representaba el mundo, representaba el orden. Y esa misma idea va a pasar a los estados-nación, pero despersonalizada. La idea de que el Estado representa el cosmos, el orden, y que todo lo que queda fuera de eso representa el caos. Y en ese sentido, hay un historiador de las religiones que se llama Mircea Eliade, que habla de fenómenos de xenofobia y de consideración de los extranjeros como no seres humanos, como seres infrahumanos. Y pone un ejemplo así en cuanto a conflictos militares, por ejemplo, de la invasión de los Hicsos en Egipto, de cómo los egipcios asimilaron a los Hicsos con el mito de la serpiente Apophis, que era la serpiente del caos. Y dice que eso llevó a episodios de xenofobia y de consideración de eso de extranjeros como seres infrahumanos. Pero básicamente eso fue lo mismo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y con todo el fenómeno de expansión del poder militar y de los conflictos entre estados, en los que a través de la educación pública se enseñaba, y eso se puede ver en los ejemplos históricos de lo que tenían que estudiar los niños, por ejemplo, en los colegios franceses, de cómo decían que los prusianos, que eran sucios, que eran malos, que eran bestias. Que eran bestias, claro. Era para deshumanizar a lo que está fuera, porque lo que está fuera representa el caos. En cambio, el Estado representa el orden. Y es el orden sagrado, el orden ahí que es perfecto, y todo lo que está fuera de eso representa una amenaza barbárica. También se ve, por ejemplo, en representaciones a favor del colonialismo, en determinados dibujos, por ejemplo, de Francia colonizando otros pueblos, se representa a Francia de forma así antropomórfica, como una mujer que lleva una cornucopia, un cuerno de la abundancia, porque es la que lleva allí la abundancia de bienes y la civilización a los pueblos así bárbaros. Y entonces es una representación de creación del orden. Que es otra manifestación, esos elementos, como por ejemplo la representación de la heroína francesa o de la representación de Francia, Marianne, es algo que surge en la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa se ve clarísimamente este hecho de sacralización de la política y sacralización del Estado, con la creación de símbolos cuasi religiosos como Marianne, y de hecho celebraban procesiones multitudinarias que tenían ritos civiles, pero que eran de naturaleza religiosa, en París. A la diosa Razón, por ejemplo. Otro ejemplo también. Y que dice Sorokin, además, que coincidía con una época de relajación de las costumbres y de las morales sexuales, y la moral sexual, que, por ejemplo, se producían orgías y grande abandono de niños. Que es algo parecido a lo que se sucedía también en otras épocas, como por ejemplo en Roma, en algunas determinadas épocas de decadencia cultural. Vaya, pues a mí me parece un tema súper interesante, la verdad. Pero bueno, yo creo que por hoy, por este capítulo, lo podemos ir ya dejando por aquí, si no tenéis ninguna apreciación final que hacer. No, por mí parece ya aceptable. Pero que bueno, que seguro que volveremos más veces a este tema, porque es sin duda de los más interesantes de los que podemos hablar. Y por lo demás, nada, daros las gracias a vosotros dos por acompañarme hoy y a toda la gente que está apoyando el programa. Muchas gracias, y ya sabéis que bueno, que nos ayuda mucho que os suscribáis, nos dejéis los likes, vuestros comentarios, podéis también decirnos de qué temas os gustaría que tratáramos en este podcast. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y nada, sin más despedirnos, y os esperamos el próximo jueves para un siguiente episodio de nuestro podcast Conservando la Cabeza. Muchas gracias y hasta la semana que viene.